En principio vamos a hacer una pequeña introducción, obviamente, a la temática que hoy nos trae aquí. Es el tema, bueno, tan famoso y popular en estos días, lamentablemente, del coronavirus. Hoy en día es un virus, no voy a entrar muchísimo en detalles porque ya habremos escuchado por todas partes de dónde se originó, las teorías que hay de conspiraciones, sobre si fue la naturaleza que está intentando hacer un equilibrio con, ¿no es cierto?, con la civilización, etcétera. La realidad es que es algo que se propaga de manera muy rápida, tiene la particularidad de que se puede propagar de manera silenciosa, ¿no es cierto?, porque habremos escuchado que uno puede estar hasta 14 días habiendo estado infectado, pero sin presentar quizás síntomas, a lo sumo quizás alguna que otra fiebre, y tema por el cual le permite poder propagarse de manera invisible, casi, por así decirlo. Es por eso que, bueno, hoy en día estamos en las condiciones en las que estamos, básicamente totalmente aislados para poder contener los potenciales casos y, bueno, que la famosa curva se vaya aplanando, Dios quiera que dé resultados. Pero bueno, obviamente eso dependerá de nosotros, siempre y cuando cumplamos las normas, ¿no es cierto? En cuanto a la detección, nosotros, uno de los primeros síntomas, o quizás los más fáciles de detectar, son la fiebre, y ya cuando uno está mucho más afectado son eh, síntomas más respiratorios, como la tos, por ejemplo. Como sabremos, este virus ataca principalmente a los alvéolos en los pulmones, bloqueando la respiración, o sea que los tapa mediante una reacción química y hace que directamente nos dificulte o disminuya nuestra capacidad respiratoria. Pero bueno, ya en esa instancia habrá pasado un tiempo bastante importante hasta que esa persona ya evolucionó en su cuerpo el virus. Uno de los primeros síntomas que podremos detectar antes de que se den estas manifestaciones respiratorias son las de la fiebre. Es por eso que uno de los principales métodos de verificación, y el cual nos permite hacerlo de forma masiva, son las mediciones de temperatura. Antiguamente se medía, veremos más adelante, con obviamente con termómetros o termómetros digitales llamados pirómetros, que son sin contacto, pero que son métodos de medición individual y que, bueno, traen aparejado ciertas problemáticas cuando necesitamos medir temperatura en muchas personas al mismo tiempo. En cuanto a la metodología, eh, lo más efectivo que se detectó en cuanto a los procedimientos para poder frenar la propagación fue hacer una detección en tres capas. En tres capas me refiero en tres lugares o bordes distintos. Uno es en los ingresos a las grandes urbes, o sea, en aeropuertos o puertos, terminales de bus o tren, accesos. Si bien la gran mayoría de los países que tienen ya una tasa de casos muy elevada han cerrado directamente los aeropuertos. No obstante, todavía hay casos de repatriación o algunos vuelos quizás de cabotaje o internacionales. Es por eso que es importante verificar estos lugares, porque son los nodos que pueden llegar a propagar de manera remota, por así decirlo, el virus, ¿no es cierto? Esto quizás en la Edad Media no pasaba. Hoy en día, gracias y por culpa de la globalización, una persona que puede ya estar infectada en 14 días puede haber recorrido 14 países distintos, con todo lo que eso conlleva, ¿no es cierto? Y lo estamos viviendo. El otro punto de detección es en el transporte interurbano, que ya sería dentro de una ciudad, siempre referidos a las grandes urbes, ¿no es cierto? Quizás en pueblos, si bien es necesario hacer una medición, cubriendo la primera capa ya sería suficiente porque suelen tener 2 o 3 accesos. En el caso de las ciudades no, es por eso que es muy importante hacer controles de manera interurbana, o sea, en principales avenidas eh, o autopistas, en estaciones de colectivo y de tren, de manera también masiva. Y en algunos puntos sí se puede hacer un control más individual siempre y cuando no entorpezca, ¿no es cierto?, el tráfico.
Hoy en día, gracias o debido a la cuarentena, este tráfico es bastante menor, motivo por el cual nos posibilita hacer tanto mediciones individuales en algunos lugares y otros que debieran ser más masivos. Y por otro lado, en nuestro caso está prácticamente todo cerrado en centros comerciales, fábricas, distribuidoras o cualquier otro tipo de negocio que hoy esté operando, como pueden ser todas las plantas alimenticias de primera necesidad, todas las que son metalúrgicas, siderúrgicas. En algunos casos hay algunas que son operativas, las que tienen que atender quizás algunos llamados de primera necesidad, ya sea por repuestos o insumos. Y bueno, en farmacéuticas y principalmente las que hoy están trabajando muchísimo son las de logística o distribuidoras, en las cuales imagínense que también los controles tienen que ser muy estrictos para que en esta distribución de productos o de insumos para abastecer al mercado y a los hogares, tiene que ser muy controlada en cuanto a las medidas que hay que tener en cuenta para no propagar el virus. Así que estos son los casos más comunes para implementar este tipo de medición. En cuanto a los procedimientos, está, digamos, ya estipulado que tiene que hacerse primero ante una detección, un aislamiento de la persona, un transporte y una internación. En el primer punto, obviamente, ya hemos hecho la detección y también en los centros de internación deben hacerse controles, más que nada por el tema del personal que ingresa y que egresa, porque son potenciales personas de riesgo, ¿no es cierto? Los que están, que bueno, han sido muy aplaudidos todos los días, el personal que arriesga su vida para poder eh, atender a los demás. Y bueno, algunos de los factores que tenemos en cuenta para la detección es principalmente entonces la temperatura corporal. Si nosotros tomamos la medición con termómetros de contacto, como los que podemos llegar a tener en nuestras casas, podemos notar que no es lo mismo tomar la temperatura en distintos puntos del cuerpo y que para poder declarar que ese valor de temperatura es una febrícula fiebre o es una temperatura normal, debe tener distintos valores según lo tomamos en la boca o en la axila, por ejemplo. En el caso de la temperatura sin contacto, es muy diferente el tema porque vamos a considerar como punto estratégico de toma de temperatura la frente, ¿sí? Los puntos más calientes que podemos llegar a tener en el rostro de una persona o en la cara, que es el lugar que principalmente vamos a tener más expuesto para evitar el contacto, ¿no es cierto? En este tipo de medidas nosotros siempre queremos tratar de evitar lo más posible el contacto físico con las personas por una cuestión de contagio. Entonces dijimos que los puntos más importantes o más representativos serán en la frente, en la sien, en las orejas y en los ojos. En esos lugares es donde nosotros tendremos expuesto, digamos, la temperatura corporal a la superficie visible de un cuerpo, sin importar la vestimenta que lleve o quizás accesorios que puedan llegar a tener el rostro, tales como barbijos o anteojos. Dadas estas circunstancias en las que uno además puede tener anteojos, por ejemplo, o quizás algún gorro o algo que le cubra las orejas, y por una cuestión también de que es la mayor superficie en la que podremos promediar una muestra representativa de la temperatura del cuerpo, se elige entonces la frente porque imagínense que además en los costados, si bien las orejas pueden ser un valor representativo, puede estar cubierto por pelo o pueden llegar a tener algún accesorio. Lo mismo en los ojos, puede estar cubierto con lentes. En cambio, la frente es una parte que generalmente está en promedio estadísticamente más expuesta. Por eso la tomamos como medida representativa. En cuanto a instrumentos, vamos a ver que tenemos, bueno, como ya comentamos, termómetros de contacto. Tenemos otros que se llaman termómetros láser o pirómetros,
Básicamente los pirómetros tienen un sensor que detecta en infrarrojos, detecta solamente un punto de infrarrojos, y si bien es una medición sin contacto, el dispositivo debe estar a una determinada distancia y tiene que ser operado manualmente por una persona. En el caso de los pirómetros portátiles, como el que podemos ver en la foto de la derecha. Estos dispositivos, en función de la calidad, de la marca y de lo reciente que haya sido su calibración, pueden llegar a alcanzar valores muy exactos de temperatura. Los más accesibles quizás en el mercado rondan los 2 grados de error. Hay otros más profesionales que rondan el grado de error de medición, y hay otros que si se calibran localmente en laboratorios, que en Argentina hay muchísimos laboratorios de calibración de instrumentos, pueden llegar a alcanzar los 0,3 o 0,1 grados en los que son de calidad, digamos, superior. Si bien, como dijimos, esto nos brinda una herramienta con mucha exactitud, obviamente si los equipos son de muy alta calidad, la gran contra que tienen es que tienen que ser operados manualmente. ¿Okay? Nosotros queremos tratar de evitar esta operación, porque en cada lectura tenemos que pulsar y tomar una medición manual. En el caso del otro dispositivo que vemos abajo a la derecha, es una cámara térmica portátil muy diferente a lo que es un pirómetro. Imagínense que una cámara térmica es como si tuviésemos miles de pirómetros compactados en un pequeño rectangulito, y lo que hacen es sensar a través de un lente, obviamente, que concentra rayos infrarrojos de lo que está observando dicha cámara, concentra todos esos puntos en este sensor, al igual que funcionan las cámaras ópticas, pero lo que hacen es ver otro color que nosotros no vemos en el espectro de luz visible, que es el infrarrojo cercano. El infrarrojo cercano es una radiación de un color que nosotros no vemos, pero que está íntimamente ligada con la temperatura de los objetos. No obstante, no vamos a hacer mucho hincapié en esta parte que quizás está muy ligada con la física del evento, del fenómeno. Lo hemos comentado también en webinars en los que hacemos mucho hincapié en cámaras térmicas para medición industrial y quizás detección en perímetros. Solamente vamos a comentar que esta radiación es directamente proporcional, a través de una función que es bastante complicada, pero es directamente proporcional a la temperatura que tienen los cuerpos. ¿Sí? Hay una función que nos determina una curva que relaciona la temperatura con la radiación infrarroja y obviamente también en otras frecuencias que tienen los cuerpos. A medida que un cuerpo va levantando temperatura, no solamente va a aumentar la radiación en el infrarrojo, que sería una frecuencia, sino que también va a ir ganando y aumentando potencia en otras frecuencias, que es algo que podemos notar cuando, por ejemplo, calentamos un material, un metal. ¿Qué pasa cuando calentamos un metal? Cuando algo está muy caliente, va a estar emitiendo infrarrojos, cosa que no vemos, y si lo seguimos calentando va a empezar a emitir también colores visibles, empieza a emitir rojo. Si lo seguimos calentando también empieza a emitir amarillo, además del rojo y el infrarrojo, ¿entienden? No es que va cambiando de color, sino que va agregando colores, y si lo seguimos calentando, como hoy está el sol, por ejemplo, ilumina todos los colores, además de ultravioleta, y bueno, mientras más energía, mayores frecuencias. Pero no vamos a entrar en detalle con eso, pero sí es importante que nos quede el concepto de que un cuerpo entonces actúa como si fuera una linterna de infrarrojos. El cuerpo humano, la temperatura siempre va a andar en un rango de entre los 35 y los 39 grados. Ya más de eso la persona no podría estar caminando, y menos quizás tampoco, pero al ser un rango muy acotado, eso nos permite asegurar de que la frecuencia en la que vamos a medir va a ser siempre más o menos la misma,
y la variación de intensidad que vamos a tener en esa frecuencia siempre va a ser más o menos la misma. Entonces, nosotros el volumen de luz que midamos va a variar con la temperatura, obviamente, en ese rango de 5 grados, y también, que esto es muy importante aclararlo, con todas las variables que sean ambientales. Después quizás cuando hablemos más técnicamente del producto lo veremos, pero las variables ambientales también tienen mucho que ver en cuanto a temperatura ambiente, humedad, la distancia, también es muy importante la distancia. Vamos a ver un ejemplo después de por qué no podemos medir a cualquier distancia, sino que tiene que ser en un rango acotado y bueno, otras cuestiones. Presentado un poco esto, entonces vamos a pasar al método de medición masiva, que es lo que más nos conviene en lugares de mucho tránsito de personas. La verificación masiva básicamente nos va a optimizar los recursos que nosotros estemos utilizando para la verificación de personas. En primera instancia, porque la medición es sin contacto, o sea que no necesitamos entrar en contacto de ninguna manera con las personas, ni siquiera estar cerca de ellas. ¿Okay? Otro factor muy importante es que es automático, o sea que no hay nadie que tenga que apretar un botón para tomar una temperatura, sino que lo va a estar haciendo de manera constante. Y es instantáneo en el sentido de que una vez que levantó esa temperatura, automáticamente ya tenemos la medición. No como nos sucede quizás con los terpirómetros de mano, donde uno tiene que accionar de manera manual el procedimiento de la medición y el dispositivo después de unos segundos nos da la medición para que nosotros lo tengamos que luego registrar a mano. Luego, además podremos medir múltiples objetivos al mismo tiempo, que esa es una de las principales ventajas que nos da el video térmico. Como el video térmico tiene, gracias al su lente, una escena mucho más amplia que un pirómetro que solamente mide un punto, vamos a poder medir varios objetivos. Después veremos que el límite en el caso de DAWA es de hasta 15 personas, por ejemplo. Pero en el caso de que estuvimos midiendo objetos con una cámara térmica común, pueden ser muchísimos más objetos en función de la resolución de la cámara y del lente de la misma. Y bueno, y de la distancia en la que estemos posicionando los objetos. Finalmente, la recopilación de la información, que es un punto muy importante en caso de que querramos hacer una estadística. Nosotros podemos recopilarlo de forma automática y quedará grabado tanto en el video con la marca que se le hizo a cada persona, como también en el caso de que contemos con las herramientas para hacerlo, de manera estadística y como un metadato de cada identificación de cada persona, su medición de temperatura. Algunos de los beneficios que obtendrá el usuario al implementar este tipo de sistemas, en primera instancia y el más importante de todos, es que podremos reducir a cero el personal en primera línea. Nos referimos a primera línea a las personas que están controlando el malón, digamos, en este acceso masivo de personas. No obstante, cabe aclarar que este tipo de sistemas no nos permite, no funcionan como una fuente de confirmación de que una persona realmente tiene el virus, obviamente, porque esa sintomatología puede venir de cualquier otro origen, pero sí es una herramienta muy importante para hacer más eficiente el filtrado de las potenciales personas enfermas para hacer una revisión específica, ¿no? Que podemos hacer quizás con un pirómetro de muchísima más exactitud o con un test de reactivos que hoy en día en Argentina tengo entendido que los hacen de manera gratuita. Entonces, de esa manera, el objetivo de este tipo de herramientas no es tanto quizás hacer la medición en sí, sino hacerla mucho más eficiente, porque en estos lugares quizás tengamos contingentes de miles de personas, como por ejemplo en el Sarmiento, que hasta, bueno, ahora en cuarentena quizás no, pero en días típicos se han registrado tránsitos de 6.000 personas por hora, así que
si nosotros tenemos que medir con una persona y un pirómetro, por ejemplo, además de que tengamos contacto directo con la persona, o sea, cara a cara, cada 5 segundos más o menos podremos medir una persona si es que obviamente el profesional es muy ágil también, ¿no? Ahora, en el caso del video térmico, nosotros vamos a poder medir, si bien acá puse de 1 a 5, la cámara permite tomar hasta 15 personas por segundo. Y acá vemos que obviamente la diferencia del tiempo que tomaría con cada una de las herramientas es mucho menor utilizando los sistemas de video térmico, en los cuales no te digo que el flujo de gente va a ser totalmente normal, o que puedan pasar corriendo o cada uno en cualquier dirección, sino que quizás tengamos que canalizarlo un poco, obviamente, para que caiga en la escena de la cámara, pero no lo van a tener, no será necesario detener a las personas para nada, ni que haya alguien interactuando con esas personas, sino que simplemente podremos estar monitoreando la escena a la distancia. En el sistema que nos ofrece Dahua, tenemos un trabajo en equipo entre dos dispositivos. Uno es una cámara híbrida que tiene un sensor térmico y tiene un sensor óptico de 2 megapíxeles Starlight. Y estas trabajan en conjunto, están calibradas y fusionadas, digamos, en la inteligencia de la cámara. Dispone también, obviamente, de un chip con inteligencia artificial, el cual nos brindará la capacidad de poder detectar rostros de manera eficiente y eficaz, sin requerir quizás procesamiento del núcleo principal de la cámara, sino que esto es una parte del procesamiento que está dedicada a encontrar rostros. Es por eso que nos permite detectar tantos al mismo tiempo. Luego, lo que hace es, en la fusión que hace estas dos imágenes, como el video térmico en realidad lo único que nos va a estar brindando es información de un montón de puntos de medición, lo que hace es fusionar esas dos imágenes y asignar todos esos puntos de medición que tiene en la imagen térmica a la imagen óptica. Una vez que permite hacer un matching, o sea, una coincidencia entre los lugares donde detectó rostros y las mediciones de los puntos térmicos, va a tener distintos cuadraditos donde en las coordenadas del video óptico tendrá rostros y asignados a esos rostros tendrá puntos de medición. Lo importante es que nos permite, gracias a esto, filtrar falsas mediciones, falsos positivos, porque quizás tengamos algún equipo de aire acondicionado, de calefacción o alguna cañería o cualquier cosa que nos pueda llegar a molestar en la imagen, pero gracias a esto solamente tendremos en cuenta para la medición lo que esté dentro de la detección del rostro. ¿Ok? Esto es muy importante y muy interesante, ya que nos va a filtrar muchos casos de falsos positivos, mismo también si las personas tienen alguna bebida caliente, por ejemplo, en su mano o están transitando con algo que esté a temperatura corporal quizás en la mano. En cuanto a la precisión, por ahí menciona que es de más o menos 0,3 grados. Este valor que se llama precisión, también se llama margen de error o exactitud, son nombres técnicos equivalentes, y se refiere no es la medida mínima que te puede dar la cámara, sino que es la veracidad que puede tener el valor que nos está brindando la cámara. Esto no tiene nada que ver con las capacidades de la cámara o no tiene nada que ver tampoco con que ese valor que nos está dando sea real o no. Quizás un valor que nos está dando la cámara es totalmente real y es exacto en decimales. No obstante, la precisión o el margen de error es lo que el fabricante te asegura con el patrón de calibración con el que fue diseñado o calibrado. ¿Ok? Acá hay cuestiones muy técnicas de instrumentación en las que no vamos a entrar en detalle, pero que sí está bueno hacer la aclaración, porque este es el principal factor que nos permite utilizar esta herramienta para la medición de
de temperatura corporal, ¿no es cierto? Porque, ¿qué pasa? Imagínense que una persona tiene fiebre, ¿no es cierto? Está en 31, una febrícula, está en 37,8, por ahí, ya a partir de 37,5 consideramos que es febrícula, ya a partir de 38 se empieza a considerar que es una fiebre. Y nosotros, obviamente, queriendo preservar la salud de la población, vamos a poner la vara bastante baja para detectar febrículas y poder hacer un filtrado posterior más detallado. Hagan preguntas si quieren en el chat. Yo lo que había comentado es que las respondo al final, ¿okay? No hay problema con que las escriban en el chat. Hago este paréntesis solamente para que no se peleen. Hagan todas las preguntas que quieran, vamos a hacer un espacio para responderlas solo al final. Comentaba entonces que este factor es muy interesante y muy importante porque una cámara térmica de por sí, como viene de fábrica, es imposible que tenga este grado de precisión. ¿Por qué? Porque las cámaras térmicas se calibran en fábrica, o sea, en origen, en la mayoría de los casos, en China o en Estados Unidos, según la marca, y esa precisión va a depender de las condiciones en las que se calibró el patrón de calibración, porque los patrones también se calibran. Siempre hay un patrón como mucho más superior de calibración de cosas, ¿sí? En instrumentación sucede eso. Y tenemos patrones primarios y patrones secundarios. Los patrones primarios son los que se comparan contra el patrón original, que seguramente está en algún museo o en algún laboratorio súper resguardado y que está en condiciones ambientales súper conservadas para que eso mantenga su valor de unidad. Y nosotros llevamos un patrón primario, que es un procedimiento que es costosísimo, y de esa manera tenemos un patrón primario para vender el servicio de calibración contra nuestro patrón. Bueno, con esto pasa lo mismo. Si nosotros calibramos, imagínense, en un punto que está en China hace 2 meses y lo traemos a otro lugar que tiene otra temperatura ambiente, va a estar trabajando a otra distancia y con otro tipo de materiales que tienen otra emisividad, que por ahí decían algo de la emisividad, obviamente que el margen de error es imposible que sea tan bajo como para asegurarnos una medición correcta o una detección correcta de esta fiebre, de esta febrícula. Si nosotros utilizamos esta cámara, por ejemplo, sin el patrón de cuerpo negro, que ya vamos a ver qué es, eh, la cámara de fábrica viene con un error de más o menos 1 grado. La gran mayoría de las cámaras térmicas de comerciales o de uso industrial vienen con un error o sea, con lo que el fabricante te asegura de la medición, que es más o menos 2 grados, o más o menos 2% de la medición si supera los 100 grados, o lo que sea más grande. En algunos casos, quizás las que son un poco más costosas o profesionales pueden llegar más o menos 1 grado en cuanto a cámaras térmicas. Si nosotros a esas cámaras térmicas, o las que nos permiten hacer la calibración contra un patrón de cuerpo negro, es la única manera en la que podremos alcanzar entonces esta precisión tan baja y que nos podrá discernir con mucha más exactitud si una persona tiene o no fiebre. En el peor de los casos, si nosotros tenemos un error grande y la cámara nos tira muchos falsos positivos, está bien, es muy molesto, es como nos pasa cuando usamos la detección de movimiento de las cámaras para usar de alarma. Es muy molesto, te va a tirar notificaciones todo el tiempo, va a terminar siendo como el cuento del lobo, pero bueno, la realidad es que, dadas las circunstancias, es preferible tener muchos falsos positivos. Ahora, el problema es si con ese margen de error nos termina tirando quizás a un falso negativo. Un falso negativo sería una persona enferma que tenía fiebre y que no fue detectada. Porque eso puede desembocar, obviamente, en un dominó de contagios que, como habrán visto, es bastante difícil de manejar luego. Entonces, muy importante este valor, es algo que se tiene que tener en cuenta y la única manera de alcanzar estos valores es con una cámara que tenga la precisión adecuada y que esa precisión además se pueda configurar para tener una calibración en tiempo real contra un cuerpo negro. ¿Cómo se hace esta calibración con cuerpo negro? Es una calibración que se hace segundo a segundo, ¿ok? No es que nosotros lo calibramos en nuestro taller, en nuestra fábrica, en nuestro local, y luego instalamos la cámara
y queda funcionando. El cuerpo negro es un dispositivo que tiene que estar en la escena que está observando la cámara, más adelante lo vamos a ver igual, tiene que estar en la escena, nosotros le tenemos que indicar a la cámara en qué lugar de la escena está, al cuerpo negro, que básicamente no es más que una pequeña estufita. El cuerpo negro es una pequeña estufita, la cual tiene una superficie con una emisividad que suele ser muy alta. La emisividad, al margen de todo esto, la emisividad es un factor de los materiales que nos da la relación de la cantidad de energía que absorbe y que refleja un material. Se le llama cuerpo negro a un cuerpo que absorbe la mayor cantidad de energía posible y que refleja la menor cantidad de energía posible. Gracias a que lo que refleja es muy bajo, nosotros tendremos más posibilidades de medir su temperatura propia, porque en lugar de medir lo que está reflejando, vamos a medir lo que realmente emite el equipo. ¿Ok? Es por eso que se llama cuerpo negro y es por eso que es muy importante que el valor de emisividad de estos cuerpos negros sea lo más alto posible, porque significa que lo que vemos de este dispositivo es lo que irradia y no lo que está reflejando. Emisividad, sí, bueno, emisividad igual a 1, por acá me dicen en el chat, es un valor que es generalmente teórico, es casi imposible alcanzarlo. En el caso de los patrones de cuerpo negro suele ser de 0.97, ¿ok? 0,97. El valor de emisividad va de 0 hasta 1, ¿ok? Porque es una relación, es una fracción. Comentado eso, obviamente el patrón en algún momento fue calibrado, tiene un control de temperatura interno y lo que hace es calentar esta superficie de emisividad conocida a una temperatura que nosotros le digamos con un error de 0,1 grados. ¿Okay? Es por eso que en conjunto el margen de error que tiene la cámara con el margen de error que tiene el controlador de temperatura del cuerpo negro nos permite llegar a este margen tan pequeño que es el margen útil para detectar entonces una febrícula o una fiebre. ¿Okay? En algunas otras características de la cámara que son muy interesantes es que tiene una sirena y una luz integradas. En caso de que haga una detección, nosotros las podemos programar para que haga parpadear una luz, un LED blanco, o lo deje quieto, encendido, o también que haga sonar una sirena. En realidad lo que tiene integrado es un parlante, no es una sirena, y viene precargado con un sonido de sirena. O sea, lo que hace es reproducir ese sonido por ese parlante. Ahora, en caso de que nosotros querramos personalizarlo, también se puede. Basta con cargarle un archivito de audio grabado en la PC y programarla para que reproduzca ese archivo de audio por el parlantito. Que puede ser algo personalizado, como por ejemplo anomalía térmica detectada o algo por el estilo. Tampoco queremos asustar mucho a la gente, ¿no?, que está haciendo medidas, así que hay muchas veces que esto directamente no se utiliza. También tiene una salida relé integrada, que esta quizás es un poco más versátil a la hora de emitir un reporte o la detección de una anomalía, porque podremos comunicarla a través de un simple cable de 2 contactos a una entrada de una central de alarma, por ejemplo, o quizás utilizar este relé para encender una luz o una sirena o cualquier otro medio que nos permita quizás abrir una cerradura, o bloquear, mejor dicho, una cerradura, o algún molinete. En el caso de las entradas de alarma, esta cámara tiene 2 entradas de alarma, las cuales nos permitirán quizás conectar o integrar de manera cableada algún botón de pánico, algún sensor o algo por el estilo que nos permita comunicar este evento, por ejemplo, de sensor de movimiento, un sensor de barrera o un botón de pánico, conectarlo directo a nuestro software de gestión de video y que de esa manera, qué sé yo, en el caso de que tengamos un incidente de violencia en el lugar este de tránsito masivo, si tenemos un botón de pánico, le comunica ese contacto a la cámara y eso puede ser detectado, obviamente, en el centro de monitoreo para avisar que hay un incidente de violencia, por ejemplo. Y por último, el video de la cámara, si nosotros lo transmitimos por IP, es una cámara IP, en realidad es una cámara tríbrida, se le llama, porque se puede transmitir por IP o por analógico, sea analógico compuesto, video compuesto, o en HSI. Obviamente si utilizamos uno,
de alguna manera bloqueamos el otro, pero bueno, generalmente lo más usual es que se maneje por IP. En cuanto a algunos beneficios adicionales que nos permite implementar el sistema de DAWA, están quizás más basados en lo que es el backend o el centro de grabación y de procesamiento de metadatos, ¿ok? Nosotros teníamos una cámara entonces que hace detecciones de rostro y hace mediciones de temperatura. Algo que no aclaré es que además las mediciones de temperatura y los cuadros y los números quedan grabados en el video, ¿ok? Eso lo agrego porque es importante destacarlo y porque pongamos el grabador que pongamos, ese video va a quedar grabado con las mediciones. ¿Saben? Puede ser, por ejemplo, un XBR de la serie Cooper de 4 canales y ponemos 2 canales en IP y lo dejamos ahí grabando y va a grabar con total normalidad, ¿ok? El video no tiene ninguna característica técnica que un grabador común no nos permita levantarlo. No obstante, en el caso de que utilicemos alguno de estos dos equipos que Dahua nos ha brindado con firmwares que están especialmente diseñados y actualizados para este fin, tenemos entonces dos alternativas, una que es un NVR de la serie 5000-I, ¿sí? Los -I son los que nos permiten hacer reconocimiento facial de las personas que estén en la escena, ¿sí? Porque recuerden que la cámara tiene la térmica y la óptica se usa para identificación y la térmica para medición. Entonces el NVR 5000, que es el dispositivo a la izquierda, es un equipo de 2 discos, creo que viene de 8, 16 y de 32 canales, y nos permite hacer reconocimiento facial en 4 canales con captura de metadatos, ¿ok? Lo que nos permite también dentro de estos metadatos es registrar y guardar a cada una de las detecciones de rostros, de las capturas, la temperatura que fue leída por la cámara, porque ahí levanta la temperatura que le envió la cámara y la graba junto a la detección de esa persona. Ahora, si nosotros tenemos una base de datos importante de rostros donde además tengamos registrado las identificaciones de las personas, podremos también asociar a un nombre a cada uno de estos rostros que fuimos encontrando. También como metadatos podremos encontrar género, un rango etario dividido en 5 grandes grupos, más o menos aproximado. También si usa o no lentes, si usa o no barba y si usa o no máscara, en inglés dicen máscara, pero en realidad se refiere al barbijo. Que nosotros podremos detectar si realmente tiene barbijo y en caso de que no tenga, también podremos disparar una alerta, por ejemplo. Y el equipo de la derecha, que vemos que es un poquito más grande, es un servidor que no es NVR, sino que se llama IBSS. Es un servidor con inteligencias de video, que básicamente es un NVR muy grande y con muchas capacidades de inteligencia artificial. Son equipos que vienen de 8, 16 y 24 discos y suelen manejar reconocimiento facial en mucha mayor cantidad de canales. Creo que el más grande puede llegar a los 40 y pico de canales de video, que además se pueden extender si utilizamos cámaras con detección. ¿Okay? Pero básicamente son, como decimos en la presentación, son cosas adicionales a la medición que ya nos brinda la cámara. ¿Okay? La cámara de por sí ya nos da la posibilidad de detectar anomalías. Ahora, si a eso le queremos dar un valor agregado mucho más complejo, quizás, o en una segunda etapa de implementación, podemos agregar la captura de rostros con el registro en cada cara, con la temperatura asociada. Obviamente, la cantidad de equipos es hoy en día un poco limitada en cuanto a modelos, ya que son firmwares que son especialmente diseñados para recibir este evento y esta medición térmica junto a la detección de los rostros, ¿ok? En cuanto al backend de software, nosotros vamos a contar con una versión especialmente modificada del DSS Express. En su momento hemos hecho la presentación de este software. Y la idea es que en el DSS Express podamos recibir la alerta de la anomalía térmica
junto a la medición de temperatura, ¿ok? Que obviamente también es un beneficio adicional. Si nosotros queremos generar una alerta en un Smart PCS, se puede, ¿ok? Lo que vamos a recibir quizás no sea el evento de anomalía térmica junto a la medición de la fiebre, etcétera, pero sí podemos recibir un evento, por ejemplo, de entrada de alarma. ¿Cómo es que lo hacemos? Y que de hecho hoy en día está implementado y están haciendo una demostración en Metrovías. Lo que hacemos es puentear de forma cableada la salida de relé de la cámara con su entrada de alarma propia. Como la entrada de alarma es un evento muy común, de hecho hasta se puede comunicar por ONBIF, nosotros podremos comunicar este evento de anomalía térmica a cualquier tipo de plataforma, sin necesariamente que sea de DAWA. ¿Okay? Eso es muy importante destacar, que no necesitamos tener toda una solución de DAWA para implementar esta solución, sino que lo podemos integrar a cualquier tipo de plataforma de software o de grabadores para recibir el alerta en un centro de monitoreo, por ejemplo, o en una aplicación móvil. En cuanto a la instalación, esto es uno de los factores que más tenemos que tener en cuenta, porque como dijimos, lo que estamos utilizando no es una cámara común y corriente, sino que es un instrumento de medición. Y los instrumentos de medición están diseñados o calibrados para funcionar dentro de ciertos parámetros. ¿Okay? Algunas de las cuestiones más importantes es que el montaje o la instalación que tenga la cámara y el cuerpo negro, ahí en el esquema se lee como black body, es que tienen que ser totalmente estables, ¿ok? Con estables me refiero a que por ninguna circunstancia la cámara puede moverse o puede tener vibraciones, igual con el cuerpo negro. Son lugares que tienen que tener fijos y no tienen que tener ningún... ¿Están invertidos los títulos? No, está bien. No tienen que tener ningún tipo de movimiento. Tienen que estar en un lugar que sepamos que estén siempre estáticos. Ahora, si los tenemos quizás en un trípode, como hemos visto en las demostraciones que se hicieron, es necesario que este trípode quizás esté medianamente protegido con algo como para que nadie lo pueda patear, porque ya si alguien patea, por ejemplo, el trípode en el que está el cuerpo negro, la cámara va a dejar de tener el grado de exactitud con el que estaba funcionando, ¿ok? Es muy importante que sea una instalación estable. Ahora, si la podemos hacer en algún lugar fijo, mejor todavía. Tanto la cámara, bueno, la cámara es una cámara con soporte, con una cámara bullet, y el cuerpo negro tiene un tornillo de fijación hembra, creo que es de 3/8, o un cuarto, en la parte de arriba y en la parte de abajo. Así que desde cualquiera de los dos lugares lo podremos fijar. Tiene que ser un lugar techado, preferentemente en interiores y no cerca de lugares donde pueda correr viento o pegarle de forma directa a la luz del sol. ¿Ok? Porque recuerden que estamos midiendo temperatura. Cualquier cosa que pueda hacer variar la temperatura de forma brusca, obviamente puede llegar a incidir en las mediciones. No significa que realmente afecte o que realmente nos haga, qué sé yo, tirar un error de 2 grados de temperatura. Son recomendaciones. Obviamente, lo del techado seguro, porque es una cuestión de que el black body, por ejemplo, no es estanco, así que no podremos utilizarlo bajo la lluvia. Pero bueno, las demás recomendaciones de vientos y lugares de flujo de aire, es necesario que sea lo más estático, digamos, posible, o estanco. En cuanto al ambiente, recuerden que la cámara óptica lo que hace es estar todo el tiempo detectando rostros. Entonces, la parte óptica también es importante tenerla medianamente en buenas condiciones. Si bien las cámaras es Starlight y tiene WDR, o sea, tiene un ajuste de contraluces, es preferible que no apunte directamente a una entrada por donde le puedan llegar a pegar de forma directa reflejos o la luz, como en este día de hoy que está todo blanco. Imagínense que la cámara, si no tiene el WDR, va a haber sombras y se le va a complicar para detectar el rostro. No va a influir los contraluces en la medición de temperatura, pero sí en la detección de los rostros. Si no encuentra un rostro, no va a medir la temperatura en ese cuadro de la imagen, ¿ok? Entonces es importante que pueda detectar los rostros. Y en cuanto
ahora sí, para la medición, es necesario que el fondo térmico, entre comillas, porque es lo que va a ver la cámara térmica, sea lo más homogéneo posible. En caso de que nosotros tengamos la cámara, como muestra el esquema, a una instalación de 2 metros, que puede ser un poquito mayor también, la cámara generalmente va a estar mirando hacia abajo. De esa manera, el fondo de lo que está viendo la cámara, la mayor proporción va a ser el piso, ¿ok? O las paredes. Ahora bien, si no la tenemos a tanta altura, la tenemos quizás a la altura de de la cabeza de las personas, puede que en el fondo de la imagen térmica tengamos puertas, ventanas, caños, máquinas u otra circulación de personas que pasan de costado, ¿ok? Por eso es que es muy importante la selección de la escena y la adaptación medianamente del tránsito de las personas a esta escena. ¿Cómo se puede lograr lo de la homogeneidad en el fondo térmico? Con una simple lona, ¿ok? Poniendo algunos trípodes de esos que se venden para audio, por ejemplo, y armando una pequeña lona, ¿cómo se llama? O un banner o algo por el estilo que ocupe la escena de fondo de la cámara, es suficiente como para que ese fondo tenga toda la misma temperatura y dentro de lo posible que no esté muy caliente tampoco, ¿ok? O sea, si a esa lona quizás le está pegando mucho el sol y está justo a 37 grados, imagínense que una persona se para adelante y es invisible, ¿no es cierto? Porque la térmica ve diferencias de temperatura. Pero bueno, sería un caso muy extraño. Y en cuanto a las distancias, vemos acá el esquema que es muy sinóptico de las distancias recomendadas. Acá estamos poniendo el ejemplo de una cámara térmica con lente de 7 milímetros, que es con la que contamos en Big Dipper en stock. Hay otro modelo que tiene un lente más pequeño, que es no recuerdo si de 3 o de 4 milímetros, que en lugar de ser de 3 metros, la distancia óptima es de 2 metros, y el ancho de canal, como muestra abajo, no es de 1.3, sino de 1.8. O sea que nos da una imagen un poco más ancha, pero deberemos hacer la medición a menor distancia. Si bien luego vamos a ver en la demostración, la cámara puede medir temperatura hasta 10 o 15 metros de distancia, porque el rostro te lo puede detectar siendo aún muy pequeño. Lo que sucede es que están, digamos, prediseñados o precalibrados para que funcionen de manera óptima a esta distancia. ¿Pueden funcionar a mayor distancia? Sí pueden. Pueden y se puede hacer un ajuste en la parte de los parámetros de la cámara que veremos más adelante. En el config tool, fíjense que acá está la TPC BF3221-T. Y cuando vamos al web server, bueno, aquí le agregamos también al Smart PCS para que vean que lo podemos levantar en un software común y corriente. Y nos va a dar 2 canales. Acá, como dicen channel number, tenemos 2 canales de video, 2 salidas de alarma y 2 entradas de alarma. En este setup yo ya dejé armado este picture in picture donde tenemos la imagen óptica y la imagen térmica en un pequeño cuadro acá arriba. O sea, todo esto sale en el primer canal, que es el óptico. Ahora, si queremos ver el segundo canal, que es el térmico, es el que tenemos acá en la derecha. Fíjense que la analítica, los cuadros de medición salen solamente en el térmico. Los cuadros. No obstante, la medición en sí va a salir en el óptico, como podemos ver aquí. Con este galán de medición, patrón de medición, para hacer la prueba. ¿Ok? Solamente queríamos ver acá y mostrarles que también sale el cuadro en la imagen térmica. Pero fíjense que la térmica, a ver, si tenemos la óptica, que ya nos muestra la temperatura de la medición y sabemos quién es, esto no nos aporta demasiado, ¿ok? Porque tenemos la misma información menos la identificación de la persona. Una mancha amarilla. Entonces, si queremos hacer circo, esta queda muy linda. Ahora, si queremos información útil, con la óptica yo creo que es más que suficiente. Bueno, vamos a avanzar un poquito. Bueno, por acá indico que dónde está el cuerpo negro. Ven que está acá al lado del matafuego, una altura de más o menos 1,80 m, que sería lo ideal, y creo que la distancia ronda los 3 metros. Acá entramos al web server, fíjese por la IP.
entramos al web server y vamos a ir a la parte de config y vamos a ir directo a algunos parámetros más importantes de la cámara. En este que tenemos las condiciones de imagen, nosotros podremos cambiar, por ejemplo, la paleta de colores de la imagen térmica. De nuevo, la imagen térmica nos sirve quizás para encontrar un mejor contraste de las cosas, si le cambiamos los colores, o quizás para hacer circo, como dijimos antes, con otros colores o con otra imagen. La realidad es que no es algo que nos modifique la función de la cámara. En cuanto al video, fíjense que por acá les indico que es de H265, de 2 megapíxeles. Acá quedó en 20, pero es de hasta 25 cuadros, llega el óptico. ¿Ok? Y el canal térmico, si mal no recuerdo, es de 1.3 mega. Vamos a adelantar un cachito. Canal térmico, ahí está. Fíjense que el video térmico nunca es muy grande porque en realidad lo que hace es ajustar el tamaño del sensor, que es mucho más chiquito, a una imagen estirada en video térmico en una escala medianamente estándar. Luego vendremos acá a la parte que dice térmico inteligente, en esquema IBS, donde nosotros generalmente tenemos la lamparita o la detección de rostro, solamente tenemos esta función que simplemente será cuestión de activarlo y darle a guardar. Esta es la función que nos activará, digamos, la analítica de detección de temperatura corporal. Luego, en este segundo menú, que es el más importante, va a ser el último que tengamos que configurar para poder dejar funcionando esto de manera correcta. Fíjense que acá tenemos 3 solapas. Una es para la configuración de la detección y el alerta de temperatura. La del medio, que es para la calibración del cuerpo negro, y la tercera, que es para la detección de rostros, que podremos obviarla también. La más importante es esta. Fíjense que en esta yo puedo ajustar el tamaño del cuadro, activar o desactivar, marcar una sensibilidad para la detección de la diferencia de temperatura y marcar si el alerta lo queremos por temperatura alta o por temperatura baja. En nuestro caso lo tendremos por temperatura alta, con una temperatura de alerta de 37 grados. Si queremos quizás filtrar mayor cantidad de falsos positivos, posibles falsos positivos, lo pondremos en 37,5. ¿Okay? Eso se puede ajustar tranquilamente. Luego aquí abajo, fíjense que dice enlace de audio y luz blanca. Enlace de audio sería reproducir en el parlante el sonido de sirena. Y la luz blanca sería hacer parpadear el LED que tiene la cámara. ¿Ok? Adelantar un cachito. Bueno, acá que dice salida de alarma, podremos programar los relés de salida para cuando se detecte temperatura y de esa manera comunicarlo quizás a otro sistema o encender una luz o una sirena adicionales. O pegarle quizás a la entrada de alarma a una central monitoreada de alarma, si es un lugar remoto. Y en esta segunda solapa, fíjense que ahora pasamos a la del cuerpo negro y me marca en verde el cuadro donde tenía indicado el cuerpo negro. Fíjense, me voy a fijar acá el tiempo, fíjense que algo que no les comenté antes, que el cuadro de la térmica, o sea, el ángulo que tiene la escena es distinto a la óptica. O sea que el que vamos a utilizar para guiarnos en el posicionamiento de la cámara va a ser el de la térmica siempre, que como ven es un poco más chico, porque el lente en realidad tiene mayor cantidad de milímetros, es más cerrado. Bueno, como vemos acá entonces le podremos, por un lado, activar si tenemos o no cuerpo negro. Para esta aplicación en particular necesitamos que esté, así que esto tiene que estar activado. Le indicaremos la zona del cuerpo negro en la imagen, que si bien en algunos videos yo vi que toman todo el cuadro del cuerpo negro, yo recomendaría que solo tomen el área de la parte cerámica, que es la que calienta, ¿ok? De esa manera nos aseguramos que toda el área que tomamos tiene una temperatura homogénea. Al cuerpo negro también he visto que se le configura con 35 grados de temperatura. Desde mi punto de vista, no por querer ir contra de nadie, le recomiendo que se setee a 37. ¿Por qué? Porque va a ser la temperatura crítica en la que encontraremos la diferencia entre una persona con síntomas o sin síntomas. ¿Okay? Una vez configurado en el cuerpo negro, que se configura muy simple con unas flechitas,
y el cuerpo negro calienta esa temperatura, nosotros le indicaremos acá, en el que dice temperatura de cuerpo negro, la temperatura seteada, y al lado nos va a decir la temperatura que está midiendo. Fíjense que exacto que es, lo que mide es lo que le habíamos seteado al equipo. Por ahí también le configuramos la distancia en línea recta entre la cámara y el cuerpo negro. Este factor que dice Revise Temp, en realidad es un ajuste que se puede llegar a hacer, no se recomienda, pero es un ajuste que se puede llegar a hacer si nosotros queremos medir a distancias mayores, ¿ok? En caso de que nosotros querramos medir a 10 metros, por ejemplo, y podamos llegar a tener un offset en la temperatura que sabemos que esa persona tiene, porque la implementación así lo requiere, nosotros le podremos cambiar el offset con alguna decimal y de esa manera poder ajustar nuestros 3 metros de distancia a una distancia más grande, ¿ok? De nuevo, no se recomienda, es algo quizás que requiere mucha prueba y error para que quede preciso, y también un termómetro de mano para verificar de que sea realmente lo que estamos midiendo, ¿ok? Pero bueno, la opción existe. Acá le marcamos la altura del cuerpo negro, debajo le marcamos la emisividad del cuerpo negro, que como nos indica en la hoja de datos es de 0.97, la altura de instalación de la cámara, que en este caso la teníamos en un trípode a esta altura. Fíjense que ninguna de estas cosas son las recomendadas por DAWA, pero en los casos en los que lo hemos instalado funcionando, sí lo hicimos bien de acuerdo a las recomendaciones. Y finalmente, este ángulo es el que le indicamos el ángulo negativo que tiene entre el plano horizontal de la cámara y el lugar donde estamos, digamos, detectando los rostros. Una vez activado esto, hay otro factor que es la detección de rostros, que siempre tiene que estar por el lado visual. Y en este filtro de ángulo también es un factor para indicarle quizás la detección de costado, o sea, el lateral. En este caso quedó activado hasta el 90%, hasta los 90 grados, digo. O sea que vamos a poder detectar un rostro si llega a darse cuenta que es un rostro, estando de costado. En caso que querramos filtrar eso, podemos disminuirle el ángulo. Después, bueno, hay otras configuraciones, como esto, pintura en pintura, ahí sería el picture in picture, para activar el cuadro pequeño arriba a la izquierda, y otras alarmas donde podríamos quizás configurarle un error de calibración o de regulación del cuerpo negro en caso de que se vaya de los 37 grados que teníamos configurados, por ejemplo, y de esa manera detectar que hay una anomalía con el cuerpo negro. Activaciones de relé, de entrada de alarma, entre otras cuestiones que son quizás más accesorias al corazón de este sistema, que es el menú de térmico inteligente. Una vez parametrizadas estas cuestiones, ya queda la cámara configurada de manera correcta